Bueno, continuamos esta noche de miércoles y como comentaba yo hace tan solo unos instantes, una de las citas importantes de cada año es acercarnos al archivo de la Catedral de Burgos, conocer cómo va todo ese proceso de catalogación que lleva años realizándose y del que buena cuenta nos da también cada anualidad en este programa Matías Vicario, quien me acompaña de nuevo, archivero de nuestra catedral, para hablarnos de ese trabajo que se acaba de presentar, pero que sabemos que solo es un punto y seguido, Matías, de todo lo que hay todavía por hacer, ¿no? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y gracias por acompañarnos una vez más, Matías. Ante un proyecto que llama muchísimo la atención, lo comentábamos antes de la entrevista, y que, según ponía en valor ayer también el presidente de la Fundación Caja Círculo, se ha convertido en algo pionero por la magnitud que ha alcanzado a lo largo de los años, y es que ya son 25 los que se lleva trabajando, ¿no?, en la catalogación de este importantísimo archivo. Sí, efectivamente, llevamos ya 25 años con este trabajo de catalogación e informatización, de tal manera que hoy, desde cualquier parte del mundo, se puede acceder a la documentación que estamos catalogando. Desde aquellos años 1994 que empezamos esta tarea, este gran proyecto, pues vamos haciendo, si queremos poco a poco, pero de una manera ininterrumpida, este trabajo. Son muchos los documentos que se conservan en el archivo de la catedral. Hay que tener en cuenta que el primer documento, el más antiguo, es del año 976, es decir, más de 1000 años recopilando, guardando, conservando la documentación sobre la catedral. ¿Cuál era el punto de partida, Matías? Si nos remontamos estos 25 años atrás, ¿por qué se decide apostar por un proyecto de tal magnitud? Porque llevamos hablando 25 años de catalogación e informatización, pero todavía queda para muchos años más. ¿Cuál era el momento que se vivió en 1994 y por qué era importante dar ese paso y decir, bueno, ha llegado el momento, después de más de 1000 años de documentos, de alguna forma de abordar bueno, pues, ese estudio también de todo lo que se tiene aquí? Sí, el punto de partida fue la famosa caída de la estatua de San Lorenzo de la catedral, ¿no? Aquello produjo una gran sensibilidad en Burgos y podemos decir en España también, ¿no? Había que restaurar la catedral se nos caía y había que restaurarla. Y para restaurar una catedral, un edificio, una obra de arte, lo fundamental es conocer la historia de esa obra, de esa catedral, de esa iglesia, de ese edificio, ¿no? Y dónde se conserva, pues, la historia de ese documento, de ese edificio, de esa obra de arte, pues se conserva en los archivos, concretamente en nuestro archivo de la catedral. Entonces, yo propuse al Cabildo el acometer, pues, esta gran obra, este gran proyecto de catalogación de toda la documentación. Y el Cabildo aceptó, pues, en un primer momento, pues, de una manera, pues, entusiasta este proyecto, pero me dijeron, ¿y cómo vamos a poder llevar a cabo este trabajo? ¿Cómo se va a financiar? ¿Cómo se va a financiar? Era imprescindible el dinero para poder acometer el proyecto. Efectivamente. Y entonces presentamos el proyecto a la entonces Caja Círculo Católico y ellos también asumieron desde un primer momento esta idea con mucho entusiasmo y desde entonces han venido colaborando hasta el día de hoy en este mecenazgo de la catalogación del archivo de la catedral. Un apoyo que, para que la gente se haga una idea, se traduce ya en más de 1.400.000 euros en todo este tiempo, a lo que hay que añadir también los esfuerzos que se están realizando, bueno, pues al final por parte de la Iglesia en este sentido. Y me interesa mucho, Matías, lo que se pone de manifiesto cada vez que se habla del archivo, ¿no? Es historia de la catedral, historia del templo, pero también historia de la ciudad, historia de acontecimientos que atañen o en su momento tuvieron una repercusión a nivel nacional o incluso internacional, porque va mucho más allá de la propia actividad de la catedral, ¿no? Claro, efectivamente, porque en el archivo de la catedral no solamente se conserva la documentación que hace referencia a la vida interna, a la vida del culto, a la vida económica de la catedral. La catedral, sobre todo el cabildo de la catedral, era una institución, sobre todo en los siglos de la Edad Media, pues importantísimo dentro de la ciudad de Burgos. Y esta institución del Cabildo tenía relaciones con el ayuntamiento, con las instituciones a nivel de la Iglesia Universal del Papado, de los reyes, de los distintos monasterios de Burgos y con
y con muchísimas instituciones más. Por tanto, ahí en eso queda reflejada no solamente la historia de lo que es la catedral, lo que es el caballero de la catedral, sino también en gran parte pues queda reflejada la historia de otras muchas instituciones. Bueno, hasta el punto de que podemos decir que hoy en día la Catedral de Burgos posee uno de los archivos más ricos e importantes de cuantos existen en las catedrales, por supuesto, de España, y se pone sobre la mesa también de las catedrales europeas, ¿no? Al final, ese pedacito de historia pertenece también al templo. Sí, efectivamente. Hoy en día, como digo, a través de estos más de 1000 años se ha ido recogiendo documentación, bulas de papas, privilegios reales, privilegios rodados, documentos, testamentos, etc. Es uno de los archivos más importantes de las catedrales de España y, por tanto, también podemos decir de las catedrales pues, de Europa. Pero ninguna catedral, ni de España ni de Europa, ha cometido un proyecto de esta altura, de esta envergadura, como es el proyecto de la catalogación e informatización de este archivo. Matías, como responsable del archivo, ¿siguen sorprendiendo los documentos que se van catalogando, que se van informatizando, o más o menos se conoce qué es lo que hay en ese fondo documental? Bueno, podemos decir que no descubrimos documentos que cambien la historia de España, ni la historia de la catedral, ni la historia de Burgos, ¿no? Pero no cabe la menor duda que la aportación que vamos cada día sacando de estos documentos, de estos archivos, nos va ayudando a completar cada día un poco mejor el conocimiento pues, de este mundo tan impresionante que es la Catedral de Burgos y todo lo que rodea a esta catedral. Bueno, para que la gente se haga una idea de la importancia de todo este proceso que se está llevando a cabo, este proceso de catalogación permite que hoy en día desde cualquier rincón del mundo se pueda conocer ese archivo, se pueda consultar, es decir, que muchos estudiosos, muchas personas que quieren conocer, indagar o completar investigaciones puedan hacerlo, ¿no?, a través de un ordenador. Efectivamente. Hasta ahora pues prácticamente había que acudir al mismo archivo, personalmente al archivo, para estudiar esta documentación. Hoy en día, a través de estos medios, a través de esta informatización que estamos haciendo del archivo, desde cualquier parte del mundo se sabe cuál es la documentación que se conserva en la catedral. Y hay muchas personas que están haciendo incluso sus trabajos, sus tesis, sus trabajos de investigación a través desde sus propias casas, a través de la informatización del archivo. Antes de hablar de estos últimos resultados que se han presentado, quiero decir que Matías no está solo en toda esta labor, sino que hay un equipo también, ¿no?, detrás de toda esta catalogación que es importante también poner sobre la mesa, ¿no? En este caso, bueno, pues creo que son varias las mujeres que se dedican también en cuerpo y alma a la catalogación de estos archivos. Sí, efectivamente. Soy yo el que pongo la cara de este trabajo que se está haciendo en el archivo de la catedral, pero las que verdaderamente están trabajando, las que verdaderamente están sacando adelante este proyecto son 3 compañeras, Esther, Chus y Tamara, que llevan ya pues 25 años trabajando ahí documento por documento. Se acaban de presentar los documentos, la catalogación de los documentos de 2 de las capillas de la catedral, la primera de ellas, la de Concepción o Santa Ana. Bueno, yo no sé qué podemos decir de ese proceso que indiscutiblemente va ligado también, ¿no?, a la historia de las propias capillas, a la historia de la catedral de la que hablábamos también. ¿Qué podemos decir de esta capilla y qué documentos se han catalogado? En la catedral hay un archivo que es el archivo central, pero además hay 7 grandes capillas de la catedral que tenían su propio culto, tenían sus propios sacerdotes para celebrar las misas, la Eucaristía, etc. Y tienen su propio archivo, que es, por así decirlo, autónomo del archivo central. Prácticamente, en gran medida, lo más importante del archivo central está catalogado y ahora estamos con la sección de los archivos de las distintas capillas. Hemos presentado ya el archivo de la capilla de los condestables y ayer tuvimos la oportunidad ante los medios de comunicación social, que os lo quiero agradecer públicamente lo que estáis haciendo en esta tarea, presentábamos el archivo, por una parte, de la capilla de Santa Ana o de la Concepción y, por otra parte, también el archivo de la capilla de la Visitación. La capilla de Santa Ana, que fue mandada a construir por el gran obispo Luis de Acuña, que estuvo en Burgos
pues durante 20 años de obispo, ¿no? Fue un gran obispo, y fue dejando toda su huella en esta gran obra para su enterramiento y la de su familia. Y los documentos que han ido apareciendo pues nos dan a conocer efectivamente cuál fue el proceso de construcción de esta capilla, de su gran retablo de Diego de Gil de Siloé, y el gran retablo también restaurado por de la Cruz, Diego de la Cruz. Hay que decir que nos hace una idea también esta parte de los archivos pues de cómo ha ido evolucionando, ¿no?, la propia catedral, porque al final, y ahora que estamos hablando tanto del 8º centenario, Matías, ha sido un templo vivo, no solo por dentro, sino también en su propia construcción, porque ha ido evolucionando de acuerdo a necesidades, de acuerdo a ampliaciones o de acuerdo también a los tiempos, ha ido adaptándose, y esta capilla es un ejemplo de ello. Todas las capillas han tenido su propia vida, tenían sus relaciones. Los sacerdotes, como decía, que formaban las capellanías de estas capillas, tenían sus relaciones, por supuesto, con el cabildo central de la catedral, pero ellas mismas tenían su propia vida de culto, de música, de la economía, cultural. Entonces, pues como digo, tenían su propia vida distinta de la catedral. En el caso de la capilla de Santa Ana, por ejemplo, además de esas bulas papales y de algunos privilegios, nos acercamos, por ejemplo, a los Reyes Católicos, encontramos también noticias de la Cartuja de Miraflores, para que la gente comprenda también, ¿no?, un poquito la variedad de esos documentos que se han podido catalogar. Sí, efectivamente, porque estas capellanías y estas capillas no estaban encerradas en sí mismo, sino que concretamente en la capilla de Santa Ana, ahí parece ser que fue Juan de Colonia el que estuvo trabajando en ella, en su construcción, ¿no?, y que fue precisamente también el autor de la Cartuja de Miraflores, ¿no? Y tenemos pues también documentación relacionadas pues con la peste que hubo en 1518, o cuando la Guerra de la Independencia, la actividad de las tropas francesas dentro de la catedral, etcétera, etcétera. Bueno, podemos encontrar incluso información sobre los propios artistas que contribuyeron a conformar, ¿no?, lo que es hoy la catedral, que es algo muy significativo porque en algunas ocasiones pues a lo mejor no se tenía muy claro quién había intervenido o quién tenía esa relación. Prácticamente con esta documentación, si no todas, sí que disipamos muchas dudas, ¿no? No cabe la menor duda que esta documentación nos ayuda a comprender y a aclarar muchos datos que a veces pues están todavía oscuros, ¿no? Y a través de, como digo, de esta documentación vamos sacando, vamos viendo pues muchos detalles, quiénes eran los artistas, cómo trabajaban, qué material empleaban, lo que costaba los sueldos, por ejemplo, de los canteros, etcétera, etcétera. Matías, ¿cómo ha llegado el conjunto del archivo a la actualidad? Porque claro, uno se puede hacer una idea que a lo largo de tantísimos años, bueno, pues los problemas, las inclemencias meteorológicas, las humedades han podido afectar a documentos, y yo no sé si al final todos estos años el mimo con el que se ha cuidado al archivo ha permitido que podamos disponer de un buen estado generalizado. Y ahora que se habla tanto de más, ¿no?, del mantenimiento y de los riesgos que tienen templos como la catedral. No cabe la menor duda que los archivos pues a lo largo de la historia han sufrido pues muchos vaivenes. Como recordabas, pues la Guerra de la Independencia, concretamente aquí en Burgos, pues fue terrible en relación con los archivos, ¿no? Las humedades, la poca sensibilidad que había incluso vamos a decir, entre los mismos sacerdotes que no cuidaban estos archivos. Pero concretamente en la catedral, el cabildo y también los capellanes de estas capillas siempre han tenido mucho cuidado, mucho interés en conservar toda esta documentación, porque ahí estaban reflejadas no solamente la historia, sino los derechos que tenía cabildo, que tenían estas capillas sobre sus bienes, sobre sus prerrogativas, etc. Por eso han tenido siempre mucho cuidado y por eso se han conservado francamente bien. Hay alguna laguna porque a veces había pleitos, y los jueces, pleitos ante la Chancillería de Valladolid o incluso ante Roma, y a veces los jueces pedían que se presentaran estos documentos originales
y a veces pues no se devolvían. esos documentos. Pero vamos, normalmente podemos decir que se han conservado muy bien y en buen estado de conservación. El incendio que asolaba parte de Notre Dame hace unos meses hacía poner todas las miradas en la Catedral de Burgos, y yo no sé si eso ha servido para mejorar de alguna forma también la protección, o si ya estábamos preparados en Burgos para que ante cualquier incidencia que pudiera producirse esos documentos estuviesen custodiados, estuviesen de alguna forma protegidos. Yo creo que nunca es suficiente la protección de estos edificios y en concreto de esta documentación de estos archivos. Nosotros en la catedral efectivamente teníamos ya un sistema de antiincendio, antirrobo, concretamente el archivo, lo que es propiamente el archivo. Hace 3 años tuvimos una gran obra en cuanto al sistema antiincendios, sistema antirrobo, sistema antihumedad, todos los medios en estos momentos accesibles y más modernos en este sentido los tenemos en el archivo, en general en la catedral y también en el archivo. Se habían hecho los deberes, ¿no? En Yo este creo sentido. Que sí, han estado los mismos bomberos han estado estudiando un poco todo este tema y yo creo que efectivamente han constatado que efectivamente estábamos en un buen momento en este sentido. La Capilla de la Visitación o Santa Isabel es la otra de la que se han presentado también archivos catalogados. ¿Qué podemos decir de esta capilla, Matías? Esta capilla, pues, que fue mandada a construir pues, por un gran obispo, Alonso de Cartagena, que es curioso. Alonso de Cartagena, hijo de don Pablo de Santa María, que fue en un primer momento un judío, un rabino de la judería floreciente de Burgos. Se convirtió al catolicismo, tenía 7 hijos, se convirtió al catolicismo, de acuerdo con su mujer, llegó a ser sacerdote y llegó posteriormente a ser obispo de Burgos. Y resulta que uno de sus 7 hijos, Alonso de Cartagena, también llegó a sustituir a su padre en la diócesis de Burgos. Este obispo, Alonso de Cartagena, fue una gran personalidad, bajo el punto de vista científico, de teología, de Sagrada Escritura, poeta, moralista. Tuvo una gran importancia incluso a nivel europeo. El rey Juan II le mandó en una delegación al Concilio de Basilea para que defendiera los derechos de Castilla, y allí defendió los derechos de los embajadores de Castilla por encima de los derechos de los embajadores ingleses, y lo hizo con un gran éxito. Bueno, es parte, ¿no?, de la historia, en este caso de Burgos, pero también de la historia a nivel continental, como decía Matías. ¿Hay algún documento que destacar dentro de esta capilla? ¿Se ciñe más a la labor y al culto? En este caso, ¿qué podemos decir? Pues ahí tenemos el volumen importante sobre su testamento, sobre la fundación de la capellanía, es decir, cómo encargaba a 7 sacerdotes y 2 acólitos para el culto. Tenemos toda la relación de los bienes, de las posesiones que cedía de su propia propiedad a esta capellanía para que pudiera tener un culto digno, una vida digna y un culto digno, como digo, para esta capilla, que sería su enterramiento y el de su familia también. Hablamos de 25 años de catalogación e informatización, Matías, 25 años en los que, ya comentábamos, el Archivo General está casi completo, se están abordando las diferentes capillas. ¿Qué queda por hacer dentro de este macroproyecto, si se me permite la expresión? Sí. Porque al final estamos hablando de un cuarto de siglo, pero creo que todavía quedan bastantes años, ¿no? Queda mucha documentación todavía por catalogar, porque es impresionante la documentación que se conserva en el archivo de cada catedral. Son cientos de miles de documentos los que hay, y hasta ahora tenemos catalogados e informatizados unos 200.000, pero nos queda todavía pues, por delante mucha tarea. En estos momentos concretamente, el equipo de trabajo, las compañeras de trabajo del archivo, estamos trabajando y catalogando los archivos de la capilla de la Presentación, de la capilla de la Natividad y de la capilla también de San Enrique. Posteriormente vendrá pues, la capilla de Santiago, que fue parroquia dentro de la catedral. Y otro fondo importante también pues, es lo que llamamos libros redondos.
libros redondos que tenemos de 1391 hasta esta mañana, donde se anota la asistencia de los canónigos a coro. Y ahí en esto tenemos la firma de todos los canónigos que han pasado a lo largo de la historia por la catedral, con muchas noticias de tipo histórico, de tipo artístico y de tipo económico. Bueno, queda mucho todavía por hacer. Habrá trabajo para unos cuantos años en este proyecto de catalogación. El 8º centenario lo tenemos a la vuelta de la esquina. Matías, ¿qué lugar va a ocupar el archivo y esos documentos dentro de una celebración como esta? Porque se trata de poner en valor. Imagino que un proyecto de estas características tratará también de tener su hueco o parte de protagonismo dentro de la celebración. Yo creo que en estos momentos lo está teniendo ya, porque aunque no se sepa, los que están al frente de la Fundación 8º Centenario con mucha frecuencia están pidiendo información, están pidiendo documentos sobre los distintos proyectos que se están preparando y que se están realizando ya pues de cara al 8º Centenario. Bueno, con lo cual estará presente el archivo y sus documentos. Sabemos también, gracias también a muchos de estos documentos, cómo se habían celebrado otros centenarios de la catedral en el pasado, y estamos seguros que también quedará esa impronta de lo que vendrá todavía por delante en el 2021 en esa celebración. Matías, un placer como cada año que nos puedas abrir las puertas del archivo a través de nuestras cámaras, que nos puedas acercar un poquito al trabajo de esa catalogación ingente que se está realizando, y aguardamos ya con entusiasmo la próxima presentación que podéis realizar en el año 2020 con el objetivo de seguir conociendo más documentos y más historia de la catedral, que al final es más historia de Burgos y de los burgaleses. El agradecimiento es el mío, porque yo creo que vosotros, los medios de comunicación, tenéis una parte muy importante de cara a dar a conocer esta documentación, porque los archivos normalmente están en un sitio alejado, normalmente no son accesibles al público en general, y porque un documento que no se conoce es como que no existe. Entonces vosotros sois lo que tenéis esta gran tarea, pues para que no solamente los burgaleses, sino, como decíamos, de cualquier parte del mundo se conozca este tesoro que tenemos en la catedral. Así que muchísimas gracias a Canal 54 que me deis esta oportunidad, pues para dar a conocer a todos pues este gran archivo. Muchísimas gracias, Matías.